Bueno, bienvenidos a esta entrevista desde la revista Numinous, que es una revista de antroposofía que busca integrar, conectar la espiritualidad con distintos puntos de vista, con distintas disciplinas, con el ámbito académico, entre otras cosas. Estamos aquí con Oscar González y Antonio Piñero. Un gusto, la verdad, y un honor este momento. Bueno, estamos con Antonio Piñero, Óscar González es simplemente un invitado. Y venimos a hablar de este maravilloso libro de Antonio Piñero, que se llama Los libros del Nuevo Testamento. Qué bueno, Óscar, que ya digas que es maravilloso, eso me tranquiliza. Hay quien dice, ¿sabes qué han dicho de él? Dice, es tan gordo que lo he comprado como arma arrojadiza. Y dice un enemigo al despacho y no me gusta, flash, le tiro el libro y acabo con él. Bueno, que tú digas eso me tranquiliza un poco. Sí, le decía antes a Pedro que cuando leía su introducción, por ejemplo, que son 100 páginas aproximadamente, Sí, era como... no, un poquito menos. Un poquito menos, 190, sí. Y eso, que era como una cápsula del tiempo. Me daba la sensación de estar en ese tiempo y en ese espacio, observándolo todo de manera muy clara, muy lógica y sin ningún prejuicio. Y bueno, a mí me ha encantado, me ha encantado. La introducción no lo he acabado de leer. Es un libro que tengo desde hace un mes y no lo he acabado de leer todavía. Son muchas páginas, Bueno, el libro voy poco a es poco. Yo siempre he dicho, querido amigo Óscar, que es justamente lo que hay que hacer es lo que tú has hecho. No saltarse la introducción, de ningún modo. La introducción yo creo que te pone en otra perspectiva y ves el Nuevo Testamento con otros ojos. Sí. Y cuando ves el Nuevo Testamento con otros ojos y tranquilamente, caes en la cuenta que no se intenta engañar a nadie, convencer a nadie, que no... Simplemente es la tarea de un autor que lleva muchos años, que le interesa lo que ha trabajado durante tanto tiempo, que ha estado en la universidad pagado por el Estado español para estudiar estas cosas y que por lo tanto tiene el deber, y esa es mi opinión, de expresar en la tarde de la vida, que es cuando se van viendo las cosas, como yo creo que se puede ver el Nuevo Testamento con unos ojos que se procuran, ¿cómo diría yo?, tranquilos. Es decir, no tendientes a probar estrictamente una cosa, sino a exponer claramente a la gente qué es lo que dijeron los autores del Nuevo Testamento con la conciencia de que es quizás el libro más influyente del mundo, porque yo no conozco ninguno del que se impriman y se regalen o se vendan 30 millones de ejemplares al año. Yo no conozco Claro. ninguno. Entonces Otra digo, cosa... sí, dígame. Y otra cosa es el efecto que la lectura de ese libro tiene en las nuevas generaciones a día de hoy. Por eso la figura de Pablo me parece muy importante resaltarla, y usted la resalta. Y me parece muy importante porque mi gran pregunta es, ¿sería posible rescatar de alguna manera la estructura psicológica de Pablo, trasladarla al siglo XXI y, no sé, imaginarse un Pablo, cómo funcionaría ahora el cristianismo? ¿Necesitaría de un Pablo para poder llegar a la gente de hoy? ¿El cristianismo ya no tiene efecto hoy? Es decir, realmente, ¿cuál es el efecto del cristianismo hoy? Bueno, la pregunta es muy interesante. Ahora, fíjate que Pablo es un personaje del Mediterráneo oriental del siglo I, judío. Probablemente, esto es importante lo que voy a decir, algunos estudiosos opinan que tenía una suerte de epilepsia, ¿no? O sea, que era un hombre que, digamos, emocionalmente podía ser relativamente inestable y profundamente judío, profundamente religioso y profundamente fanático. ¿Tú te imaginas que en el siglo XXI en el que estamos, un individuo profundamente religioso y que está totalmente convencido de que el fin del mundo llega de modo inmediato,
por decirlo casi con sus palabras, dentro de 10 minutos, como he dicho alguna vez, en su vida. ¿Tú crees que la gente de este siglo, tan descreída, tan pensando en la guerra de las galaxias, con otra concepción de Dios, que esto es muy importante, es que los antiguos tenían una concepción de Dios, aunque estuviera lejano, esa concepción era un Dios cercano. La tierra, el centro, la tierra plana, 7 cielos solamente, Dios arriba, un Dios que mira su creación, que siente pena porque se le ha estropeado. ¿Tú crees que la gente de hoy haría caso a un individuo que le predicara que el fin del mundo viene dentro de una generación? Es decir, Pues no. que él, estando en vida, que es lo que dice en Primera Tesalonicenses, estando absolutamente en vida, va a ser transportado por las nubes de tal manera que él y los que están todavía vivos y acompañados por los muertos cristianos que resucitarán antes, formando un grupo pequeño, se acercan transportados por las nubes a Jesús, que es el Mesías, y los va a transportar de este caos al paraíso. Dime, Óscar, si tú crees que un joven de 20 o 25 años de este año le haría mucho caso a Pablo. Pues si no hay un caos, difícilmente. Y casi mejor que no lo haya. Y la opción B, es decir, un cristianismo gnóstico que usted lo define como un fracaso, porque claro, era mal visto por los propios cristianos porque era muy filosófico y mal visto por los filósofos porque era muy religioso, que es un poco lo que pasa con la antroposofía. Tampoco Sí. tiene mucho sentido hoy, ¿verdad? Bueno, eso yo no me atrevo a decirlo, porque la antroposofía, ustedes la cultivan, parte de una espiritualidad con la que yo no me meto en absoluto. Es decir, ni me atrevo a juzgarla. Ya la juzgamos nosotros por usted, que somos bastante críticos con ella. Yo no la juzgo, pero ciertamente lo que digo es que el cristianismo, si influyera en el mundo de hoy, tendría que empezar por adecuar su imagen de Dios al mundo de hoy. Uy, Mi idea es que tanto Jesús como Pablo tenían una imagen de Dios que estaba condicionada por su concepción del universo. Y mi opinión es que si la concepción del universo cambia radicalmente, cambia también radicalmente la imagen de Dios y por tanto la imagen de Dios de un joven del siglo XXI, y es a los que usted se refiere, ¿no? A los mayores que pueden empezar a tener miedo y decir, bueno, se me acerca la muerte, a ver si es verdad lo que me han dicho y resulta que me van a castigar, etcétera, etcétera. No. Un joven que tiene toda la vida por delante, pues no sé, habrá que convencerle de otra manera, que no sea con la imagen de Jesús y de Pablo. Lo que ocurre es que una vez estabilizada una religión y que ha penetrado, sobre todo en Europa, en prácticamente todas las capas de la población, forma, digamos, una base cultural. Es decir, el cristianismo es una base cultural también. Si yo le preguntara a usted o a Pedro, vamos a ver, ¿usted es musulmán? Pues me diría, pues hombre, yo creo que no. ¿Es usted confucionista o sintoísta? Pues yo creo que no. Usted tiene una antroposofía dentro de un marco cristiano, Sí. porque ha sido educado dentro del cristianismo. Entonces, es un impacto tal que una vez establecido los, digamos, esquemas culturales, no es posible que eso se borren de la noche a la mañana, y menos cuando esos esquemas culturales religiosos perviven en mucha gente. Es curioso lo que dice usted, lo de musulmán, le digo porque, claro, el Islam, sin embargo, como religión, parece que tiene mucho más agarre en el siglo XX, sí, en los jóvenes, en cierto tipo de jóvenes del siglo XXI. Y no, y le pregunto esto por una razón. ¿Usted cree que el Islam es un tipo de cristianismo más cercano un poco a la visión que tenían Pedro y Jacobo en Jerusalén,
que se extendió a Arabia. Tiene un Dios infinitamente más simple. Ajá. Más simple, más sencillo. Es una religión sin teología propiamente. Hombre, luego a lo largo del tiempo se va haciendo un corpus de pensamiento en torno al Corán. Pero, digamos, no es un tratado de teología en todos los campos como se hace dentro del cristianismo. Sí, sí. Es más libre en los que no sean fanáticos. El Dios del Islam le permite una mayor amplitud y libertad a quien no sea un fanático y a quien interprete, digamos, ese Dios como Dios único, que el ser humano, muy simple, el ser humano es una criatura, bien, el universo ha sido creado por Dios, el ser humano es una criatura y le debe obediencia. Y resulta que si es alguien que pertenece al Islam moderado, probablemente interpretará también el Corán desde un punto de vista ilustrado, que no son muchos, ¿no? Modernamente, y dirá, bueno, pues lo mismo que los cristianos hoy piensan que su Biblia es un producto de su tiempo, del mismo modo yo puedo pensar que mi libro sagrado es un producto de su tiempo y yo lo tendré que interpretar conforme al tiempo en el que estoy. Pero yo digo, el marco del Islam es muchísimo más sencillo y más racional que el cristiano. No tiene mitos y el cristiano tiene mitos o pocos mitos, ¿no? Es decir, el Islam considera una blasfemia pensar que Dios tenga un hijo o pensar que Dios pueda enviar un hijo a la tierra para que sufra un martirio y que por medio de la sangre se laven los pecados de la humanidad. Eso no entra dentro de la mente del Islam. Es decir, el Islam tiene muchísimos menos mitos y en ese aspecto es una religión muchísimo más racional. Ajá. Una pregunta. Ahora bien, hay mucha gente en jóvenes absolutamente no cultivados, sin estudios, cuyo talento no les da para ir mucho más allá. Y se vienen otras personas mayores en los que ese joven tiene depositada su confianza, lo cree sin formular juicios críticos. Es decir, un joven puede no formular, bueno, tanto en el cristianismo como en el islam, como en el budismo, ¿no? En cualquier religión, puede no formular juicios críticos, pero en el islam, si resulta que existe, digamos, una tendencia en algunos ayatolás, perdón, ¿no? en algunos predicadores, sí, pues a exaltar la religión como única verdadera, cosa que ya en el cristianismo la mayoría de los teólogos, digamos, son más amplios, ¿no? Y afirman que Jesús ya no es el único mediador, que Mahoma puede ser también un mediador, digamos, entre el ser humano y Dios. Bueno, pues entonces cuando no hay un juicio crítico y le dicen, esta es la única religión verdadera y además tú, si te sacrificas por ella, esta vida no tiene sentido ninguno y resulta que vas a tener una vida eterna con una felicidad perpetua, pues un jovencito va y se lo cree. Pero lo curioso del caso es que el 99,9% de los que se inmolan con bombas no son jóvenes, no son maduros, no son personas mayores, son jovencitos convencidos por personas mayores que se han aferrado a la vida. Es decir, si ellos estuvieran, diría alguien, al menos desde el mundo occidental, tan totalmente convencidos, serían los primeros, hablando ya desde el punto de vista cristiano, de ir al seno de ese Dios. Sí. Y no, eso lo dejan para los jóvenes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que falta también mucha educación. Y al faltar educación, falta sentido crítico. En su libro usted habla de que parte del éxito del cristianismo antiguo, ¿no?, fueron las comunidades, es decir, eran comunidades que funcionaban. Quizás a lo mejor en el Islam también es lo que pasa, ¿no? En las mezquitas hay una sensación de comunidad. Y después, una cosa que no me cuadra mucho, claro, Pablo es un fanático, pero fue un fanático que tuvo la suficiente sangre fría de conocer los cultos mistéricos griegos, de los que habla usted en la introducción, y de, no digo fusionarlos, no, pero adaptar su visión del cristianismo a esos cultos mistéricos. ¿Realmente hizo eso con sangre fría? Sí que lo hizo, pero más que adaptar,
El truco de Pablo, como un buen mercader de ideas religiosas, lo que hizo es como alguien que en España es bastante conocido, ¿no? Un señor que vendía un producto que era un jabón para lavar y decía, mire, el mío es el mejor. Y yo se lo aseguro, es tan bueno el mío que yo le reto a usted a que pruebe los otros y que si usted encuentra algo mejor que lo mío, cómprese lo otro. ¿Se acuerda usted de ese anuncio? Era Sí, un sí, anuncio absolutamente impactante. sí, Ese sí. hombre estaba convencido y convenció a mucha gente. Ese era Pablo. Y entonces lo que les dijo a los de las religiones de misterio fue, estáis cerca de la verdad. Es decir, ese es un camino espiritual por el que llegar a la divinidad, puesto que a la divinidad se llega por la parte superior del hombre, que es el espíritu. No se llega por la carne, no se llega por la sangre, no se llega por el cuerpo, sino por la mente y por el espíritu. Estáis en la verdad. Pero resulta que ese Dios ha anunciado claramente que esa verdad era provisoria y que ahora ha llegado el momento final y se ha demostrado que lo que ofrece Jesús es mejor, mejor, consigue lo mismo más fácilmente y encima con menos costo económico y está abierto a todo el mundo. Sí, Eso sí. sí que lo explico yo, tanto en mi libro sobre Pablo como en los libros del Nuevo Testamento, como el gran mercader Pablo convence a sus gentes de que la acción religiosa que les está vendiendo, es decir, es como si fuera un pasaporte para que su alma se libre de la maldad de los diablos terrestres que existen. Es, dice Pablo, a lo que la gente le llama los dioses, que son los demonios que están debajo de la luna a nosotros y que nos dominan. Y que puede ser que logren que nos reencarnemos inclusive. No lo dice Pablo claramente, pero podría pensarlo. Dice, Sí. yo te vendo una acción gracias a la cual tú te vas a librar de esos poderes maléficos y vas a entrar absolutamente seguro en el paraíso, aunque en esta tierra que no vale nada, y aquí es lo mismo que el Islam, puedas perder tus amigos o incluso tu familia. Pero eso es nada en comparación con lo que vas a ganar. Y además de una manera muy fácil y muy sencilla. Pablo está pensando en un adulto, no en un pequeño, en un adulto. Y piensa que como tiene poco tiempo, si consigue meter dentro de la fe del Mesías de Israel, pues a unas cuantas familias ya ha conseguido bastante. Y ¿sabes lo que piensa? Dice, si yo convenzo al pater familias, al padre de familia, este convence a su mujer, y si son ricos, convence a los esclavos y a sus hijos. Y de una tacada me convierto a 20. Eso es lo que Sí. pensaba Pablo. Y por tanto se dirigía a los hombres y a los padres de familia, también, claro, a las mujeres, sobre todo algunas mujeres que hacían de padre, madre de familias, porque estaban solo, eran ricas y tenían su propio negocio, etc. Entonces, si usted me dice, ¿se mete Pablo dentro de las religiones de misterio? Hasta cierto punto sí, pero para negarlas en el fondo y para decirles que él tiene un producto mejor. Y como he dicho claramente, aunque suene duro, más fácil y más barato. Sí, Es que sí. es muy importante. La gente del Mediterráneo oriental sabía, la mayoría, que no tenían dinero para pagarse los ritos de las religiones de misterio. Eran muy caros. Es que había que pagar el templo, el sacerdote. Tú imagínate un bautismo, una boda ahora por todo lo alto. Y que en la iglesia, en la boda por todo lo alto, la tienes que llenar de flores y que tienes que traer cantantes y una Mm, orquesta, músicos, órganos, etcétera. Eso te vale una fortuna. sí. Sí. Bueno, Qué interesante porque en la antroposofía veo un vínculo con esto. Justamente para acceder a ciertos rituales, por lo que vamos viendo, ¿no?
hace falta también el aspecto económico. En la propia antroposofía se está dando esto en la actualidad. El tema económico es un tema bastante álgido en la antroposofía, bastante crítico. Y me parece que acá hay un punto interesante de comparación, Pues ¿no? yo sí que lo creo. Hay que tener en cuenta que Pablo quería conseguir el mayor número posible de personas paganas que creyeran en Jesús y que se injertaran, lo dice claramente en la epístola de los romanos, en el Israel, que se iba a salvar. Él era judío. Y dice, ¿quién se va a salvar? Pues el pueblo elegido. A él no le cabía la menor duda. Y se salvarán tantos gentiles cuantos de algún modo se injerten. Pero para injertarse hace falta un rito. Y mientras para injertarte tú en el coro de Isis o de Perséfone, con Core y Demeter, ¿no? O con cualquier otra divinidad mistérica, incluso si lo interpretas así en el siglo II, en Mitra o en Adonis, necesitas un montón de dinero para meterte dentro y pagar el templo y los ritos y los sacrificios y los sacerdotes y el hotel y el viaje. Mientras que Pablo dice, todo eso es innecesario. Un mayor número de personas y pobres, ya sean esclavos, ya sean ricos, ya sean mujeres o ya sean hombres, conseguirán eso prácticamente gratis. Uno, tienen que creer que Dios ha hecho eso. Es decir, hay que creer que Dios Padre ha tenido un designio de salvar a la humanidad. Es decir, es una base judía. Sí, sí. Segundo, tienes que aceptar, y estamos, ojo, en el Mediterráneo oriental en el siglo I, y eso lo aceptaba todo el mundo, que sin sangre no hay redención. Fíjate una cosa, díselo eso tú a un chico del siglo XXI. A un Coge un Dini. ladrillo y te lo tira a la cabeza. Te lo tira a la cabeza, pero cualquier persona en el siglo I, en el Mediterráneo oriental, tú le dices, sin sangre, sin sacrificio, no hay redención. Y dice, claro, eso Para yo que ya no lo sabías. sé. Y es absolutamente seguro. Y entonces Pablo dice, tú tienes que creer en eso. Y tienes que creer que ese sacrificio no solo perdona, fíjate lo que te digo, el pecado de Israel, que son 4 gatos, sino el del mundo entero. Y entonces el hombre dice, ah, magnífico. Y dentro del mundo estoy yo, ¿sí? Y tu familia. ¿Y qué tienes que hacer después de creer? Pues bautízate. Y es lo mismo, eso sí que lo explico claramente en los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Dice, lo mismo que tú sabes, que los ritos mistéricos se hacen de una manera muy precisa para participar de un evento, o sea, de una especie de peripecia de una divinidad que de algún modo sufre, muere, pero resucita. Es decir, esa divinidad le está diciendo a los mortales que la muerte no es definitiva. Pues yo te digo lo mismo, y lo tenemos en Jesús, que muere y resucita. Entonces tú te bautizas. En tiempos de Pablo se podía uno bautizar en el mar, pero mejor, como buen judío, en un río, es decir, en agua corriente, que era mucho más pura, ¿no? Si te metes dentro del mar o de un río durante 20 segundos o 30, ¿qué pasa? Pues que muchos sienten que se ahogan, ¿no? No te Sí. digo un minuto, ¿no? 30 segundos. Y entonces cuando salen arriba y abren la boca y respiran otra vez, dice Pablo, este es el símbolo de la resurrección. Y con esa creencia se bautiza. Y encima, y ahí están las religiones mistéricas, muchos de ellos creían que de algún modo podían unirse a la persona de la divinidad. Hay que tener en cuenta que en el Mediterráneo oriental la mayoría de las gentes cultivadas, detrás de los dioses, veían a un dios único.
desde luego los filósofos, a un Dios único, y pensaban pues que ese Dios era como el sol, el único, el grande, el luminoso, el poderoso, el espiritual. Y entonces, si yo soy un hombre que tengo cuerpo, movimiento, aire, y me muevo, y encima tengo mente, es que soy consustancial con esa divinidad. Puedo, digamos, compenetrarme con esa divinidad. Y en concreto Pablo se lo ofrece a los corintios, que son los más, digamos, los que yo veo más claramente adeptos o posibles adeptos a una religión de misterio. Y le dice, oye, mira, los judíos se creen que de alguna manera se llenan de la divinidad porque van al templo de Jerusalén y ellos saben que en el santo de los santos Dios está presente. Eso es lo que diría un judío del siglo I. En el templo fuera quizás no, pero en el santo de los santos, ahí donde entraba el sumo sacerdote una vez al año, ahí está la presencia divina. Ese era el motivo por el cual, cuando guerreaban contra Roma en el 66-70, creían los judíos que jamás el templo sería tomado por ningún infierno, porque estaba allí la presencia divina. Y le dice Pablo a los de Corinto en concreto, mira, tú no puedes tener esa presencia que tiene un judío piadoso, porque tú no eres judío, pero tú sí que puedes participar simbólicamente como otros colegas tuyos en Corinto que van, por ejemplo, a las comidas de Hermes o de Anubis o de Dioniso y dicen, Dioniso está aquí, yo, las vacantes una vez al año o una vez al mes con Anubis, ¿no? Pues yo como y resulta que el que preside esa comida es el Dios. Comiendo en presencia del Dios y con el Dios, de alguna manera me uno a su peripecia. Y Pablo les dice, eso es lo que se logra espiritualmente, porque Pablo habla espiritualmente. Pablo habla simbólicamente. Pablo es un judío. Jamás bebería sangre. Sí. Y usted ¿Comprende? es capaz, Es todo, sí, y sí, usted es es todo capaz símbolo. de describir cómo sería esa vivencia del espíritu. Bueno, ya nos ha dicho, ¿no? Un mundo en caos, necesidad de esperanza, miedo. ¿Podría profundizar un poco más cómo antiguo, si yo fuera antiguo, cómo sentiría yo al espíritu? Tal Pues como lo lo presenta sentiría. Pablo. Sí, Pablo diría que te metieras dentro de ti mismo, que te recogieras, que te pusieras en silencio, que te pusieras en oración y que con buena voluntad Dios se te comunicaría de algún modo en el interior. Eso Claro. lo pensaba Pablo y lo pensaba cualquier cristiano y cualquier judío piadoso, judío cristiano o gentil cristiano, pagano cristiano de la época. Es decir, con una buena voluntad, Dios se comunica porque el principio es este. Dios es espíritu y tú, ser humano, tienes espíritu. Luego tienes una base en tu interior para que Dios se te comunique. Una pregunta en relación a este tema. Y la gente decía que sí, Sí. y lo aceptaba. Entonces los conquistaba. A ver, dime, Pedro. ¿Se podría pensar entonces que hay como por parte de Pablo ante el pueblo una apertura, yo diría como cognitiva, una legitimación que realiza Pablo en estas personas, hasta onto-religiosa, si se quiere, en donde permite que a partir de ese momento histórico, estas personas que están en este contexto cultural particular, a partir de ese momento puede ser que haya como un surgir, una percepción sensitiva nueva. No sé si se Sin duda entiende, alguna, pero sin duda alguna. Pablo, yo creo que es un visionario y aunque yo no lo puedo demostrar, está totalmente convencido que un cristiano que fuera como él tendría el mismo contacto con la divinidad que lo tuvo él. Él estaba totalmente convencido de que la divinidad se había manifestado a él directamente. como hecho No hay más empírico. que, sí, pero directamente. No hay más que leer el capítulo 1 de Gálatas. Lo he dicho y lo digo en los libros. Miren ahí, Pablo se está comparando a Isaías.
y a Jeremías, los grandes profetas que tuvieron un contacto directo con Dios. Bueno, yo estoy convencido, respondiendo directamente a tu pregunta, que él pensaba que un cristiano que fuera de verdad, bueno, cristiano, es decir, un mesianista. El cristiano quiere decir, creo que Jesús es el Mesías. Eso es un cristiano. Afirmo que Jesús es el Mesías. Y como el Mesías se dice Christos, ungido en griego, yo soy cristiano. Es decir, que creo en el ungido, en el Mesías. Bien, pues entonces tú no tienes más que abrirte a Dios y Dios te llenará. Eso está totalmente convencido. Totalmente convencida. Es más, da a entender en 1 Corintios 10 y 11 que en los momentos de una comida, de una comida común, si se hace lo que se debe hacer, es decir, a lo mejor leer una parte de la escritura, elevar oraciones, salmos y cánticos espirituales, probablemente la comunidad entraría en una suerte de éxtasis. Y esto lo dije claramente. Fijaos que en algunas comunidades nuestras, si entra algún pagano y nos ve hablando en la lengua de los ángeles o profetizando o rezando en el espíritu, van a creer que todos nosotros estamos borrachos o locos. Es decir, la comunidad de Pablo es una comunidad carismática, es decir, espiritual. Está totalmente convencida de que por medio del espíritu puede contactar con la divinidad. Entonces, en un oficio litúrgico en el que se hacen los preparativos, fíjate que ahora algunas, digamos, comunidades protestantes logran también ambientes semi-extáticos. Creo, por ejemplo, en los pentecostalistas, cuando con cánticos, salmos, movimientos del cuerpo, saumerios, o sea, con humo de saumerios, etcétera, logran un movimiento anímico casi estático que les comunica con la divinidad. Yo tengo entendido, no lo sé, yo no lo he visto nunca, que algunos se sienten transportados, se ponen de rodillas, confiesan sus pecados, la vida pasada, se creen absolutamente renovados por el Espíritu y como que han nacido a una vida nueva. Yo creo que eso era una comunidad paulina al principio. Y por lo tanto, sí tenían un contacto con el Espíritu. Una cosa que le que comentaba... Sí, perdón. no, No, siga, por favor. No. Una cosa que le comentaba a Pedro antes de comenzar la entrevista es que, aunque no lo parezca porque usted se define como agnóstico, me parece que en su manera de explicar el cristianismo hay mucha alma. Y claro, me pregunto yo si la única posibilidad en el siglo XXI de realmente ser cristiano es ser Antonio Piñero, porque No, usted habla con pero conocimiento y con alma. Antonio Piñero intenta meterse dentro del espíritu de Pablo. Intenta meterse como buen historiador en los personajes a los que estudia. Es lo mismo que un actor que necesita tiempo y tiempo y tiempo para meterse dentro del personaje e interpretarlo bien. Un historiador, si no se mete tiempo y tiempo y tiempo en la mentalidad paulina y en la mentalidad judía, no logrará interpretarlo. Usted dirá, no es, digamos, que yo sea un cristiano así, sino yo sinceramente creo que soy un profesional y que intento hacer las cosas bien. Por ejemplo, yo se lo digo a la gente y no lo cree. Cuando yo atravesé el Atlántico a vela, que fueron muchos días, y tuvimos mucha suerte, la navegación fue, aunque hay mucho viento y las olas son grandes, pero fue una navegación plácida, como quien dice, ¿no? Y los vientos empujan el barco, si el barco es grande, sólido y seguro, vas tranquilo. Pues hay tiempo para leer. ¿Qué llevaba yo para leer en medio del Atlántico? Pues llevaba el Nuevo Testamento griego y leía una y otra vez las cartas de Pablo en griego.
Es decir, yo me metía dentro y yo intento meterme dentro. ¿Por una razón personal? Porque realmente No, Pablo mueve algo en usted que no mueve, por ejemplo, a Mahoma o Alejandro Magno, o simplemente por bueno, casualidad. bueno, ahí sí, ahí yo soy un cristiano cultural. A mí me mueve Jesús porque lo he mamado desde pequeño. Ya, ya. Yo desde pequeño no he mamado a Buda, Ujú. ¿no? Ni yo qué sé, ni a Confucio, Sí. ni a Mahoma, he mamado a Jesús, ¿no? Entonces a mí me parece interesante. Y luego también hay una cosa que me parece a mí bastante interesante, y es que cuando uno estudia a fondo, intenta a fondo estudiar griego y se dedica al Nuevo Testamento, cae en la cuenta de que la gente no lo entiende. Y eso le produce una pena profunda. La inmensa mayoría de la gente no entiende el Nuevo Testamento. Entonces lo leen y creen entenderlo, pero no lo entienden. Y eso sabe cómo se ve muy bien cuando usted se ha metido ahí dentro y va, por ejemplo, a un sermón y oye la prédica de un clérigo de un domingo en el que acomoda una sección del Evangelio a la vida actual de un cristiano y está haciendo unas acomodaciones que jamás pasarían por la cabeza de Jesús o de Pablo. En Y lo este ves libro, claro. en este libro suyo, podemos realmente ver el sentido real de ese Sí, sermón que utiliza, ¿sí? sí, porque yo intento ahí, lo que intentamos, somos tres, ¿eh? No yo solo, Sí, sí, aunque lo yo sé. tuve la idea y tengo más páginas, ¿no? Pues lo que intentamos es que el que lea el Nuevo Testamento lo entienda tal como probablemente lo entendió un lector en el siglo I. Eso es una cosa. Pero Ujú. otra, que sepa también que ese lector podía tragarse, es decir, aceptar algunas cosas que él como lector en el siglo XX no debe aceptar. Por ejemplo, si yo estoy leyendo que Jesús caminó sobre las aguas, capítulo 6 de Marcos, al final, ¿no? Camina sobre las aguas, calma la tempestad y luego sube en la barca y los discípulos dejan de tener miedo. Hombre, yo le tengo que decir, mire, esto es una manera en el siglo I de cómo un creyente fervoroso en Jesús magnifica su figura, la engrandece, magnificar es la engrandece de tal modo que atraiga a los demás hacia la fe en el que él cree que es el Salvador del mundo. Y entonces se aumentan los milagros y tal. Y ahí le diré, pues bueno, eso que sepa que es una parte legendaria, pero que sepa también que hay otros exégetas, es decir, intérpretes del Nuevo Testamento que dicen algo debió ocurrir en la vida de Jesús para que luego lo expresaran por medio de la tempestad calmada o el caminar sobre las aguas. Luego, a lo mejor hay un trasfondo histórico que no lo podemos decir y, en fin, se ponen diversas opiniones y esto es lo importante, que el libro no muestra una sola opinión, que es la mía, sino diversas opiniones de tal modo que el lector diga, bueno, yo entiendo lo que quiere decir el autor, pero al mismo tiempo puedo pensar en el siglo XXI si esto me convence o no, o lo puedo aplicar. El historiador no aplica lo que está explicando, por ejemplo, del Evangelio de Marcos, a la vida de usted ni a la de nadie. Es decir, un historiador, yo no aplico el Evangelio espiritualmente a la vida de un personaje de hoy, del siglo XXI. Ese no es mi misión. Ujú. Eso lo hace usted. Sí. Lo único que usted tendrá que dilucidar si lo que le están ofreciendo, que es el Jesús de la historia, le interesa o no. Ha habido muchos protestantes, sobre todo a finales del siglo XIX y en el siglo XX, en el siglo pasado, en el que decían, bueno, y lo siguen diciendo,
el Jesús de la historia no me interesa. ¿Por qué? Pues porque es un producto de los historiadores y los historiadores van variando en su producto y lo van presentando cada vez mejor, o se creen ellos que lo van presentando cada vez con más detalles y tal. Yo necesito una cosa sólida en lo que apoyarme. Y lo que dicen los alemanes, y esto lo he dicho yo muchas veces y me parece muy interesante, que lo que le interesa a mucha gente no es realmente los hechos reales que ocurrieron, sino el impacto que esos hechos, aunque interpretados, han tenido hasta ahora. Y si a mí me convence, acepto el impacto. El libro dice, aquí se explican estas cosas y este es el inicio del impacto. Usted créalo, ¿no? Claro, una gran parte son los evangelios, ¿no? Que responden a eso que tantas veces me han preguntado a lo largo de 40 o 50 años. Oiga, dígame, ¿esto que dicen de la multiplicación de los panes es verdad o es mentira? Y entonces yo siempre, ¿es verdad o es mentira? O eso de la tempestad calmada o tal milagro es verdad o es mentira. Y yo digo, bueno, pues es que depende. El historiador dirá, bueno, pues no se cree en lo sobrenatural y tal, pero a lo mejor hubo algo que les llevó a los cristianos a inventar esa historia. Sí. Y nada más. Él dirá, yo creo que es algo legendario. Y esto es lo que dice la historia. Pero usted luego pensará lo que le parezca bien. ¿Y qué pensaría el Jesús histórico de Jesús de Pablo? ¿O qué pensaría el Jesús histórico de Pablo? Yo estoy convencido de que, vamos, en eso sí que estoy convencido, ¿eh? Sí, al Jesús histórico, ahora mismo, no le presentarán el Jesús de Pablo porque todavía no está del todo desarrollado. Llamemos el Jesús de Pablo desarrollado por sus discípulos. ¿Te parece bien? Es decir, pasado, pongamos el Concilio de Nicea. 200 años de desarrollo sobre el pensamiento de Pablo. La base es Pablo y la base es el Evangelio de Juan y la base es el Evangelio de Mateo, no solo Pablo. Y de ahí se va desarrollando y se hace una figura de Jesús y se hace un credo. Yo como historiador digo, si ponen a Jesús y lo sientan en una silla, en una habitación, y en otro lado de la habitación se pone un señor de pie y le lee el credo que se repite en las iglesias. El Jesús histórico no se creería nada más que las tres primeras proposiciones. Creo en Dios Padre. Padre, todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Y se tapa las orejas. El resto no lo creería. Eso lo han dicho ya los judíos que entienden muy bien a Jesús. Siempre he dicho una cosa un poco extraña para los cristianos. Y es que el Nuevo Testamento es un libro judío. Y quien no se meta dentro del judaísmo, y eso intenta explicarlo. Mire usted, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, de Montserrat, aquí en los libros del Nuevo Testamento, la cantidad de versículos que le están poniendo contactos del pensamiento de Jesús con los rabinos. Le está diciendo continuamente, usted tiene que situar a Jesús en este ambiente. Y se lo está diciendo no tirándoselo a la cara como una tarta, ¿no? Sino presentándolo. Bueno, pues lo mismo es lo que digo, ¿no? El Jesús profundamente judío le presentan un credo de los discípulos de Pablo 200 años más tarde y no se lo cree. Porque ese Jesús es profundamente judío, pero del siglo I. Las especulaciones de Filón de Alejandría, por ejemplo, Jesús no las habría ni escuchado, ¿no? Yo creo que Jesús... El Logos, ¿no? Hombre, es que Jesús, si creemos a los evangelios, ¿y por qué vamos a dudarlo? Sí. Era un campesino y un trabajador de la madera, ¿no? Un carpintero. Ahora,
un hombre genial, un hombre de esos, como por ejemplo, yo lo comparo muchas veces, ¿qué le pasaba a Mozart de pequeñito? Bueno, pues que tenía en su lóbulo izquierdo o derecho la parte de la música hiper desarrollada y Mozart aprendió solo. Oía, su padre y su madre eran músicos y no sé cuánto y tal, y aprendió solo. Bueno, pues Jesús, lo religioso, lo debió de aprender solo. En casa, las madres transmitían eso, los padres también, se hablaba de las escrituras. El pueblo judío vivía sus escrituras, era su único libro. Un libro solo. Y si iban a la sinagoga, que no iban muchos, no tanto como parece, saltaban la mayoría, pero los que iban se tragaban todos los sábados, 2 o 3 secciones de la Biblia. Entonces Jesús debió de aprenderse su Biblia de memoria. Y sus discípulos también. Y claro, un individuo profundamente religioso y que sabe su Biblia de memoria, vive religiosa y profundamente como un judío. Ese es el Jesús histórico. Ese no es el Jesús cristiano. El Jesús cristiano es el Jesús del credo de Nicea. Este libro le intenta presentar ese primer Jesús. Pero usted piense en lo que quiera. Y lo he dicho muchas veces. Un historiador que intente lavarle la cabeza, lavarle el coco, lavarle sus ideas, hacerle un lavado de cerebro, ese no es un historiador. No lo es. El historiador no puede hacer un lavado de cerebro. El historiador presenta las cosas como cree que fueron y se acabó. De alguna manera, si extrapolamos un poco la vivencia de Pablo, por lo que usted dice, ¿no? Es decir, los que heredan un poco la visión que tenía Pablo de Jesús son los santos que, como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, que a lo largo del cristianismo, de la historia, ¿no? Pues han interpretado el hecho histórico a su manera, ¿no? Efectivamente, los que interpretan a Pablo son los seguidores más meditantes, más religiosos, más profundos. Ahí en los libros afirmamos que incluso un evangelio tan judío como el de Mateo tiene un núcleo paulino a la hora de interpretar la muerte, la resurrección y los efectos del bautismo y la Eucaristía. Todo eso lo interpreta como Pablo. Pero lo que ocurre es que el evangelio de Juan, que son místicos, lo interpreta también así, solo que en un sentido místico. Y más todavía, que eso ya es, vamos, el colmo, como diríamos. Un autor tan judío como el del Apocalipsis es totalmente paulino. Magnifica, digamos, esa divinidad de Jesús después de muerto, porque Pablo no pensaba que Jesús en su vida corriente era Dios. No, eso es todo después de muerto y resucitado. Es decir, cuando el ser humano cambia a otra dimensión, en la cual creían los judíos. No sé si me explico, es que esto es muy importante. Sí. La gente dice, no, es que Pablo creía que Jesús era preexistente. Mire, no me diga eso. No es verdad. Probabilísimamente, como lo sabemos por rabinos posteriores, lo que era preexistente era la idea del Mesías. Como era la idea de la ley y el templo. ¿Acaso el templo de Jerusalén era preexistente? Eso no se lo cree nadie. Lo que está es la idea del templo, la idea del paraíso, la idea del Mesías, que luego en un momento histórico se hace cuerpo y sangre, ¿no? Sí. Pues es que Pablo, cuando el Mesías está en la tierra, es un hombre. Pero cuando muere y resucita, cambia a otra dimensión. Ahí ya es el Mesías pleno y absoluto. Y ahí sí que es algo parecido a lo divino, aunque él no explica nunca qué es eso de algo parecido a lo divino, ni ningún judío. Parece como si todos lo entendieran.
Ujú. Una pregunta. Me quedé pensando mucho en el tema que usted nombró acerca del teatro. Bueno, yo lo vinculé mucho al teatro, esto de poder Sí. sumergirse en un personaje y llevarlo hasta las últimas consecuencias, ese sumergimiento. ¿Se podría hacer como una analogía del historiador entre, por ejemplo, tomando el tema del teatro o una performance, plantear que el historiador es tanto actor, digamos, interpreta a ese personaje, como también director, de alguna manera, y guionista? Es un poco peligroso La la analogía, sí. comparación, ¿no? Porque el historiador tiene que ser más frío que el actor, el intérprete completo, el guionista, el director y tal, pero en parte sí. Lo que sí quiero decirle que en los libros del Nuevo Testamento, Gonzalo Fontana, que es el encargado de todo el Evangelio de Juan y las 3 cartas que van anexas, como quien dice, al Evangelio, ¿no? Que forman como una escuela de pensamiento místico, utiliza justamente eso, esa imagen de la realización parateatral. Fíjese qué idea más interesante. Para explicar cómo un cristiano de tendencia mística en el año 90, 95 o 100 en una ciudad de Asia Menor como es Éfeso y que tiene al lado otras comunidades de judeocristianos y cristianos que piensan distinto de él, de Jesús. Es decir, él interpreta a Jesús de una manera muy profunda, muy de dentro. Y lo que dice Fontana, que me parece que es muy interesante, que yo también lo he dicho también, pero no tan claro como él. Él lo ha dicho muy claro, que es que quienes estaban el domingo de pie en esa reunión litúrgica en la que había a lo mejor 50 cristianos, ¿no? Y se levantaba un profeta y hablaba, era Jesús, era un actor que representaba a Jesús. Y hablaba Jesús. Y los que estaban allí, o sentados, o de pie, en ese oficio, sabían perfectamente que era un actor, pero al mismo tiempo sabían que eran palabras del Jesús profundo. Y entonces decían, sí, mi Jesús es distinto del de la comunidad de Lucas, que está a 500 metros de distancia. Pero yo no entiendo, yo entiendo a Jesús muy profundamente. Y Lucas lo entiende muy superficialmente. Es decir, que esos cristianos estaban sentados o de pie en esa especie de teatro y cuando veían al profeta sabían que no era Jesús y a la vez sabían que era Jesús. Claro, ¿Entiende fabuloso. lo que le digo? Es Sí, una idea sí. maravillosa Mm. para explicar cómo es posible que cristianos del año 100 pensaran que era Jesús. Aquellas palabras que no se parecían, vamos, como un rábano a una sardina, a otras palabras de Jesús que decían en la comunidad de al lado. Y cómo se va transmitiendo también digamos, esas enseñanzas o ese sistema de creencias, de valores, ¿no? Hay como, podríamos decir que hay como dos formas de incorporarlo. Una es una forma más quizás intelectual, desprendida, y otra una forma vivencial, artística, Sí, más o menos eso es. Ellos, y van más que conviviendo, artística, ¿no? Como, yo diría, vivencial y mística. ahí está. Esa es la manera como interpretan los cristianos del Evangelio de Juan a Jesús, vivencial y místicamente. Y volvemos a lo que decíamos antes de Pablo. Los maestros, directores o quienes fueran de esa comunidad, quizás en Éfeso, donde se plasma ese increíble evangelio, que es el cuarto, tan distinto de los otros,
Esos señores tenían la misma mentalidad de la que hablábamos antes de Pablo. Estaban totalmente convencidos de que su comunidad mística y espiritualmente podía unirse con la mente del Jesús místico y espiritual. ¿Por qué? Pues porque tenían el espíritu y el espíritu participaba consustancialmente de esa parte trascendente de la divinidad. Claro, eso explica por qué los gnósticos del siglo II, cuando hacen exégesis del Nuevo Testamento, la hacen sobre todo de Pablo y de Juan, y no de los otros evangelistas, porque son aquellos que más conectan con sus ideas vivenciales y espirituales que ellos, gnósticos del año 150, sentían también. Por ejemplo, los valentinianos en Alejandría o más tarde en Roma. Nunca se separaron de la Iglesia. Más eran gnósticos, pero era una comunidad como el Evangelio de Juan. Sabía que el Jesús del Evangelio de la verdad, el que hablaba allí, no tenía nada que ver con el Jesús de Marcos, de Mateo y de Lucas, pero era el Jesús profundo. Y una pregunta. En su viaje, es quizás un poco personal, pero en su viaje en barco, ¿usted en ese momento considera que tenía una mirada, una perspectiva más gnóstica que agnóstica, se podría decir, o no? Porque... No, porque el gnóstico tiene que sentir la mística muy dentro y yo creo que en eso soy frío, religiosamente frío. O sea, lo mío es muy, muy intelectual, muy metafísico, muy puramente abstracto. O sea, yo soy dado a la abstracción, a lo abstracto. Una pregunta. Bueno, cuando usted quiera que terminemos, lleva mucho, no lo dice, por favor. Pero es una pregunta que se me quedó. Porque yo no debemos de tardar más de una hora. No, pues entonces... Tú eres el que cortas. Muy bien. Muy bien. Pero bueno, ya además es el último libro del Nuevo Testamento, bueno, el Apocalipsis, las Revelaciones. Y usted dice que en esa... Que no es el último libro. Que no es el último, que no es el último, que no es el último. Pero ese libro... No, pero ese libro que usted toca en los libros del Nuevo Testamento, ¿no? Está especializado en la Revelación. La pregunta es, usted habla del autor de la Revelación, Juan el Presbítero, como alguien que mezcla la mística y un poco lo que decía Pedro, la creación artística que coge Apocalipsis de aquí y de allá y va juntándolo todo, ¿no? Con una especie de mística y de arte. Sí. ¿O no? Sí, es exactamente eso. Él es un místico, pero es un autor literario. Las dos cosas. Entonces, el Apocalipsis es el producto de un místico, pero que escribe una novela, digamos un libro sobre el final de los tiempos en el que utiliza otras cosas que no son solo su vivencia interior. ¿No? Yo, por ejemplo, ¿no? Usted puede ser un místico, un teósofo, y resulta que escribe un libro, pero usted no mezcla, puede mezclar sus ideas con otras fuentes externas. Sí. Eso es lo que hace el autor del Apocalipsis. Y se inspira en todo para expresar lo que él quiere expresar. Es decir, aquello que va a ocurrir inevitablemente y muy pronto, antes de 3 años. Rudolf Steiner le llama a esto fantasía ética. Lo digo también para anclarlo un poco en lo que es la idea de la antroposofía. ¿Usted consideraría entonces el Apocalipsis como una fantasía ética? Sí, sí, bien. Usted se refiere a Georg Steiner, ¿no? Georg. No, a Rudolf Steiner. O a Rudolf. Rudolf, sí. Bueno, Rudolf Steiner es una persona muy distinta de Georg Steiner. Sí, 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 sí. Entonces, Rudolf Steiner, yo no me he metido más en Georg
tal. ¿Por qué? Porque me supera Rudolf Steiner y conozco su pensamiento en líneas generales, pero no, bueno, no me atrevería, no conociendo bien el pensamiento de Rudolf Steiner, calificarlo exactamente como fantasía ética. Sí digo que es un libro fantástico, en parte sí. Y si quiere usted decir ético, que es para conducir la vida y la moral de aquellos que están viviendo los 3 últimos años del mundo presente, antes de que venga la nueva Jerusalén celestial y vengan los nuevos cielos y la nueva tierra, en ese sentido es una fantasía y es ética porque les dirige su vida. Pero nada más, no me meto más. Muchísimas gracias, de verdad. Pues Muchísimas gracias por Sí. por toda esta charla tan especial, la verdad. Mira que he visto entrevistas a usted y la verdad me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido mucho, mucho todo lo que ha dicho. Muchísimas gracias, Antonio Piñero. Y bueno, Porque por favor, la gente que los antropósofos sobre todo, que hablan de que hay que interpretar místicamente el Nuevo Testamento, que por favor lean este libro porque tendrán una base sólida para crear su propia fantasía ética, como hacían los cristianos primitivos. Los libros del Nuevo Testamento, de Antonio Piñero y más personas. Sí, Sí, de la editorial Total. que digo que una manera muy interesante, si me lo permites, aunque sea un acto de propaganda del libro, ¿no? Pero para conocerlo no tiene nada más que poner las 3 famosas W, ¿no? www, el puntito luego. Y luego trota, que es Con doble como T. trotar, pero con doble T. La editorial. Punto es. Y luego va a novedades. Y luego ve el libro y lo pincha y ya se entera más o menos de las condiciones de envío y de todo eso y tal. Pues está bien. Yo estoy contento. El libro creo que a la gente no le parece mal. No es lo que uno ha tardado. Como quien dice, bueno, ¿y usted cuánto ha tardado en escribir este libro? Dice, ¿qué? 2 años o algo así. Y yo le digo, 2 años. Una vida, una vida. Yo he tardado 50 años en escribir este libro. Claro, porque escribirlo, lo que es, a lo mejor lo he escrito en año y medio o algo así. Escribirlo. Pues son, las ideas que hay ahí. pero la las ideas es experiencia. el producto de toda la vida. Equivocadas o no, ¿eh? Pero son las mías ahí y las de mis 2 colegas, Montserrat y Fontana, ¿no? Es mucho, mucho tiempo. Y luego sí les digo que piensen que no se ha hecho en la historia de la lengua española, y esto es verdad, no es ninguna chulería, en la historia de la lengua española desde que en el siglo XIII empezó Alfonso X el Sabio, el rey, ya a traducir del latín al romance, es decir, a la lengua castellana, textos de la Biblia, nunca se ha hecho una interpretación puramente histórica. Puramente histórica. No militante, sino simplemente histórica. Crítico-literaria. Es el primer libro que se hace. Pues entonces eso tiene su mérito y su problema. Que vengan otros detrás, y yo lo digo sinceramente, y que lo enmienden. Y que hagamos una segunda edición con otras aportaciones. Pero ciertamente no se ha hecho nunca un libro de interpretación puramente histórica del Nuevo Testamento, no eclesiástica, no teológica, lo cual no quiere decir que vayas contra la teología, que alguno dice, usted va contra la teología. Hombre, por favor, no diga tonterías. Montones de amigos tengo teólogos, no voy a ir contra ellos. Sí, me bebo una cerveza con ellos, me darían un ladrillazo. No. Estamos en otro campo puramente histórico, si a usted le convence bien. Pero eso no se ha hecho nunca. En honor a la verdad, así es. Tampoco se ha hecho nunca una entrevista dentro de la antroposofía con una persona de sus características. Yo por eso se lo agradezco a Pedro, porque, bueno, están intentando también romper barreras
que son difíciles dentro del campo de la antroposofía. Bueno, yo no tengo muchas características. Yo lo que llevo son muchos años estudiando. Seguramente usted lo catalogarán dentro de la antroposofía como alguien agimánico, es decir, alguien reducido al frío intelecto, etcétera, etcétera, cosa con la que yo no estoy Sí, para yo nada. soy un poco... Algunos dicen iceberg flotando. Pues a mí usted me transmite mucha alma en sus libros y sus conferencias, pero bueno. Y por lo que dijo hoy también, todas las historias que fue contando también, de su biografía. Bueno, yo hablo con pasión de lo que me gusta. Se nota, Claro, se hablo percibe. porque me interesa, pero para mí es un objeto intelectual. Pues trata muy bien a su objeto. Muchísimas gracias, doctor Piñero. Nada, encantado. Y no os olvidéis, me enviáis el vínculo, el enlace, y yo lo pongo en blogs y Facebook. Muy bien. Mucha salud. Que tenga mucha salud, de verdad. Sí. Gracias. Igualmente. Suerte. Chao.